Seguimos en vivo a través de Congreso Televisión y dejamos el hemiciclo Raúl Porras Barnechea, donde sesiona la Comisión de Descentralización bajo la presidencia de la congresista Alejandra Aramayo, para pasarnos a la sala Bolognesi del Congreso de la República. Sesiona la denominada Comisión Lavallato bajo la presidencia de la congresista Rosa Bartra. Ahí está nuestra compañera Elsa Iturriaga. Adelante, Elsa, buenas tardes. Gracias. Efectivamente nos encontramos en la sala Bolognesi del Palacio Legislativo, donde acaba de darse inicio a la sesión de la comisión que investiga el caso Lavallato y que preside la congresista Rosa María Bartra. En estos momentos está interviniendo el legislador Víctor Andrés García Belaúnde. Según la orden del día, figura la presentación de María del Rosario Raquel Patiño Marca, exintegrante del Comité de Selección de Proinversión, quien informará sobre su participación como integrante de este comité para la concesión del proyecto de mejoras a la seguridad energética del país y desarrollo del gasoducto sur peruano. Veamos el desarrollo de esta sesión. Un trabajador. O sea, el gerente es gerente, portero, cobrador, limpiador del piso, contesta el teléfono, telefonista, recepcionista y administrador de todo, chofer, anda con la moto para recibir los encargos, deja correspondencia, en fin, no sé si usa terno o overol, eso es lo que ya no he preguntado, Presidenta. Pero aquí está, un trabajador. Así que hay que tener mucho cuidado con esto y también pedir información al ministro de Energía y Minas, cómo se ha escogido o cómo se ha hecho esta selección y esta compañía a quién responde, porque esto conociendo ya lo de Chincheros, esto es los amigos, son los amigos ¿no? Los amigos de algún ministro o el presidente, en fin, Los Ángeles de Charlie, en fin, alguien acá que ha intervenido evidentemente a este tipo de favoritismo, porque esto no es casualidad, ¿no? Esto es interés directo en la intervención y favoritismo descarado. Gracias, congresista. Vamos a someter a votación antes de... ¿O va a hacer algún pedido, congresista? Sí, entonces, congresista Mulder. Presidenta, el tema de la Municipalidad de Lima también lo iba a mencionar. El congresista García Belaúnde ha dicho que han coimeado al alcalde de Lima. Pero creo que como insumo se debe también señalar que, de acuerdo a la información que ha surgido del Brasil, se ha hecho un pago de $291.700, que es el equivalente en cambio de 700.000 reales, que es la plata que está consignada en la Oficina de Operaciones Estructuradas de Odebrecht, para el proyecto Rutas de Lima, efectivamente. Y esto se hizo el 2 de octubre del 2014, en la gestión de la señora Susana Villarán. Pero evidentemente el contrato venía de mucho antes y entonces es transversal a distintas gestiones y por lo tanto creo, Presidenta, que es un tema que debemos empezar a trabajar. El otro tema, Presidenta, es que creo que resulta interesante e importante poder recoger del Ministerio Público ya no un tema de carácter jurisdiccional, sino un tema de carácter procesal. Hemos leído el día de ayer un artículo en el Diario del Comercio de los abogados del señor Alejandro Toledo, en los que manifiestan que ellos están dispuestos a llegar incluso a la Corte Suprema de los Estados Unidos, que puede llegarse hasta la Corte Suprema de los Estados Unidos, lo cual significa que este tema tiene para muchos años. Incluso en los mismos Estados Unidos casos muy emblemáticos y muy conocidos no llegan a veces a la Corte Suprema. El llegar a la Corte Suprema ya en los Estados Unidos es todo un trámite y por lo general le dan a usted cita para de aquí a 4 o 5 años para que usted pueda llevar un caso en la Corte Suprema de los Estados Unidos. Y hasta el día de hoy no se ha formulado ninguna solicitud de extradición. Solamente están las órdenes de captura de Interpol, que no son aplicables al interior del territorio de los Estados Unidos. Porque Estados Unidos, para variar, no firma pues el Tratado de Interpol, ¿no? No firman el Tratado de Kioto del cambio climático, no firman el Tratado de Derechos Humanos interamericano, ¿no? A pesar de que incluso ellos son la sede de la Corte Interamericana en Washington, pero no, ellos no suscriben el tratado. Ellos pueden tener pena de muerte, ellos pueden violar derechos humanos en Guantánamo, ellos pueden hacer lo que quieran. Son el imperio.
Y en estas cosas tampoco el derecho internacional les importa. Entonces, necesitamos saber qué es lo que el fiscal de la Nación piensa hacer con eso. ¿Cuándo van a presentar el expediente de la extradición? Y al mismo tiempo, Presidenta, de acuerdo a informaciones de prensa también, esta semana hemos tomado conocimiento que la Fiscalía Especializada de Suiza ha negado a un requerimiento del Ministerio Público la posibilidad de abrir una cuenta bancaria del señor Maiman, que es justamente la cuenta bancaria a la que fueron depositados los dineros de la corrupción. Esta información, Presidenta, fue dada por el señor Barata y por el señor Odebrecht. Este último lo hizo ante el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Ellos tienen toda la información. No se entiende cómo y por qué el gobierno de los Estados Unidos, teniendo la información detallada de toda esta conducta delictiva internacional, transnacional, como se llama ahora, solicite pues que se le fundamente cuáles son las razones por las que se quiere extraditar al señor Alejandro Toledo. Pero tampoco se explica cómo es que, teniéndose esa información, el fiscal suizo deniegue el pedido del Ministerio Público peruano para proveer información sobre esa cuenta bancaria, obligándolo a tener que reformularlo y a que, según también nos informamos por la prensa, el señor fiscal de la Nación ahora vaya a aplicar recursos del Estado peruano para contratar a un ex fiscal suizo para que lo asesore. O sea, francamente, el Ministerio Público haciendo papelones, formulando mal los pedidos, se los rechazan diciendo que están mal hechos y ahora tiene que contratar a un fiscal suizo para que ese fiscal les diga cómo se tiene, o sea, los tiene que escuelear a los fiscales peruanos. Cuando los textos de las leyes, Presidenta, sean en Suiza, sean en Ucrania o sean en Angola, son de conocimiento público, uno los puede buscar, son leyes, están en todas partes. Sin embargo, en este caso, en el Ministerio Público parece que no tienen tiempo para ese tipo de cosas. Y entonces, Presidenta, creo que debemos formularle una invitación al Ministerio Público. Ahora, para que el señor fiscal de la Nación no se sienta pues arrinconado, que lo estamos poniendo en el paredón, que lo estamos maltratando, cosa que nunca ocurrió en este Congreso, bueno, que se le brinde la oportunidad de que él designe a la persona. Hay un fiscal especializado en el tema de la cooperación internacional, que sea esa persona que venga y nos hable de estos temas. No le vamos a pedir que nos revele información obtenida dentro de los procesos, porque tampoco es ese fiscal el responsable de ese tema o ese director, pero sí que nos diga cuál es su estrategia. Y si debe ser en sesión reservada, mucho mejor, a efectos de que esa estrategia no sea de conocimiento del imputado. Así que, Presidenta, creo que debemos hacer las gestiones para que eso pueda proceder de la manera más rápida posible. Gracias. Gracias, congresista Mulder. ¿Algún congresista más desea formular algún pedido? Entonces ponemos a votación los 3 pedidos, 2 del congresista Víctor Andrés García Belaunde y 1 del congresista Mulder. Congresistas, votar a mano alzada, por favor, para aprobar el pedido. Aprobado. Pasamos entonces a la orden del día. Está programada la presentación de la señora María del Rosario Raquel Patiño Marca, ex integrante del Comité de Selección de Proinversión, para informar sobre su participación como integrante del Comité de Selección para la concesión del proyecto Mejoras a la Seguridad Energética del País y Desarrollo del Gasoducto Sur Peruano. Suspendemos por breve término la sesión para recibir a la invitada.
Breve receso en la denominada Comisión Lavallato que preside la congresista Rosa Bartra. Esto en la sala Bolognesi. Se está haciendo este breve receso para invitar a María del Rosario Raquel Patiño Marca, exintegrante del Comité de Selección de Proinversión, para informar sobre su participación como integrante del Comité de Selección para la concesión del proyecto Mejoras a la Seguridad Energética del país y desarrollo del gasoducto sur peruano. Se trata de la 23ª sesión ordinaria de la Comisión Especial Multipartidaria encargada de investigar el pago de presuntos sobornos, coimas y dádivas que hubieran recibido funcionarios públicos de los diferentes niveles de gobierno en relación a las concesiones, obras y proyectos que hayan sido adjudicados a las empresas brasileñas Odebrecht, Camargo Correa, OAS, Andrade Gutiérrez, Queiroz Galbao y otras, desde el inicio de sus actividades hasta la fecha. Así que se está esperando la presencia de María del Rosario Raquel Patiño Marca, exintegrante del Comité de Selección de Proinversión. Bueno, ya se está haciendo presente para responder las interrogantes de todos los miembros de la denominada Comisión Lavallato: Mauricio Mulder, Marisol Espinosa, Karina Beteta. Bueno, se le invita a sentarse para que responda la ex integrante del Comité de Selección de Proinversión para informar sobre su participación. Vamos a reanudar la sesión. Escuchemos. Con la presencia de la señora María del Rosario Raquel Patiño Marca, ex integrante del Comité de Selección de Proinversión, quien viene para informar sobre su participación como integrante del Comité de Selección para la concesión del proyecto Mejoras a la Seguridad Energética del país y desarrollo del gasoducto sur peruano. Procedemos a tomar el juramento de ley. Vamos a dejar en el uso de la palabra a la señora María del Rosario Raquel Patiño Marca para que nos informe sobre el tema agendado y por el cual se le ha convocado. Señora Patiño. Buenas tardes, señora presidenta. Buenas tardes, miembros de la comisión. Realmente estoy aquí para resolver todas las preguntas que ustedes tengan a bien señalar. La que habla es una exfuncionaria pública con más de 25 años de servicio ininterrumpido al Estado. He desempeñado muchos cargos de responsabilidad y todos los he hecho con absoluta transparencia y cuidando los intereses del Estado. Fui convocada al proceso de promoción de la inversión privada, mejoras de la seguridad energética, básicamente por mi expertise en los procesos de proinversión privada de la seguridad energética, básicamente por mi expertise en los procesos de proinversión, primero en COPRI y después en proinversión. Me considero una persona promotora de inversión. Considero que se requiere para los desarrollos de los proyectos, más aún de infraestructura, la inversión privada de la mano con el sector público. Ciertamente he desarrollado mi ejercicio profesional sin ninguna denuncia, tengo una trayectoria intachable que, bueno, es mi interés que al estar aquí en esta comisión pueda absolver todas las inquietudes que permitan aclarar estas dudas y, obviamente, por mi nombre, el de mi familia, mi trayectoria profesional y aquellas personas que me conocen y confían en mí. Muchas gracias. Gracias, señora Patiño. Y habiendo culminado la exposición que tenía para nosotros en este momento, damos el uso de la palabra a los señores congresistas que deseen formular preguntas sobre el tema.
Congresista Espinosa. Gracias, Presidenta. Presidenta, por su intermedio, para la señora Rosario Patiño, ¿por quién fue convocada? Usted fue nombrada el 7 de mayo del 2014 como integrante del Comité de Proinversión Pro Seguridad Energética. ¿Podría contarnos los detalles de su nombramiento y hasta cuándo desempeñó el cargo? En realidad, cuando quedó vacante la plaza, me comentó en un primer momento el ingeniero Le Carnaqué que le interesaría que yo pudiera formar parte, puesto que conocía el tema de proinversión, luego el propio ministro Merino, pero fue más bien quien me llamó y me propuso integrar el comité el ministro Mayorga. En un primer momento yo, la verdad, había escuchado que ya había una propuesta para mí anteriormente y no la había aceptado porque tenía otros encargos en el ministerio, pero el ministro me convenció, me dijo que lo pensara. Y obviamente yo conocía el proceso de proinversión, cómo se maneja, hablé con funcionarios ahí y ya estaba bastante avanzado. O sea, habían postores, había interesados, ya habían muchísimo interés y realmente, bueno, le dije que sí. Sin embargo, demoró un poco, no fue inmediato el nombramiento, mejor dicho, y yo más bien pensé que ya no iba a ser, porque efectivamente puede haber una propuesta, pueden llevarla al Consejo Directivo y ahí fue. Ya después me llamaron para decirme que sí, que iba a ser miembro del comité y yo cumplí con las exigencias de presentar los documentos. Él entiendo que lo propuso al Consejo Directivo de Proinversión y el Consejo Directivo de Proinversión lo aprobó, lo cual después es ratificado por una resolución suprema. Okay. O sea, en esas condiciones yo asumí. Y lo hice básicamente porque este proyecto era muy importante, es muy importante. Y ojalá, lástima que ha ocurrido este hecho lamentable que yo deploro y marco distancia de cualquier acto de corrupción que justamente están perjudicando todos estos procesos. ¿Ha realizado usted alguna consultoría a empresas del grupo Odebrecht? No, ninguna. Graña, Montero, Enagas. Todos los años de servicio que tengo son al servicio del Estado. No defiendo intereses privados. Siempre he defendido intereses públicos, pero como vuelvo a repetir, creo en la inversión privada, promuevo proyectos de inversión privada y siempre lo he hecho con dedicación, transparencia. O sea, ¿usted no ha realizado ninguna consultoría Nunca. de manera personal o a través de alguna empresa? No, todo nunca. A través del Estado. Siempre en el Estado. El señor Luis Sánchez Torino es jefe de proyectos de inversión, de proinversión. Señaló en esta comisión que la opinión emitida por los estudios Delmar Ugarte y Echecopar para determinar la descalificación del consorcio Gasoducto Peruano del Sur se realizó a pedido del Comité de Proinversión. ¿A sugerencia de qué integrante del comité solicitaron dichos informes? ¿Usted, el señor Ramírez Cadenillas o el señor Gustavo Navarro? A ver, ahí quiero hacer una precisión. Hay que entender un poquito cómo funciona Proinversión. Proinversión es la entidad encargada de promover la inversión privada. Tiene un consejo directivo y tiene comités. Yo sé que ustedes ya lo conocen. Y lo que reciben los comités son el asesoramiento, el apoyo de parte del jefe de proyecto, que es la Dirección de Promoción de Inversiones. Debo señalar que los estudios, por lo menos el estudio Delmar y los abogados que también participaron en ese proyecto, no fueron contratados por nosotros. Entonces, cuando se dio la situación, eso ya estaban contratados, el estudio Delmar, acá tengo incluso la fecha en que fueron contratados, cuando se dio esta situación, ¿y por qué se contrata? Justamente ¿Podría señalar para la fecha en la que fueron Sí. contratados? Permítanme. Mis lentes. Perdónenme, pero necesito lentes. El estudio Delmar en enero, febrero del 2013. O sea, justamente se contrata un estudio para que le dé soporte legal. Y este estudio acompaña todo el proceso. Y ellos han emitido varios informes durante todo ese periodo del 2013. Lo que sí pedimos fue
que es, nadie dijo contraten a tal, se le dice porque para eso está el equipo del jefe de proyecto y todos los demás profesionales de muy buen nivel, porque Proinversión es una entidad muy técnica y tiene muy buenos profesionales. Ellos dan soporte económico, técnico, financiero y legal, con plana interna y con plana externa. En este caso, el estudio Delmar lo contrató el Proinversión y prestaba el asesoramiento con todo este equipo de manera externa. Y después el doctor Carlos Guzmán, que también fue parte del proceso. Luego, al momento que se da la situación del informe, el estudio... Presidenta, por su intermedio. Sí. ¿Guzmán formaba parte del estudio Delmar? No. Le estoy explicando. El estudio Delmar postuló un concurso, hubo un concurso y que él lo ganó. Lo ganó antes de mi gestión, la gestión anterior. Y el estudio Delmar ha prestado asesoramiento durante ese proceso. Luego se ha requerido contratar a otros profesionales. Estuvo primero el doctor Novoa, el doctor Guzmán, muy buenos profesionales con conocimiento que le han dado soporte al comité. El comité lo que hace es conducir el proceso. Justamente todo el trabajo que desarrollan ellos lo elevan y nosotros tomamos las decisiones en base a las propuestas que nos hacen. Quisiera no detenerme, para darle justamente las fechas, para que conste que las fechas en que fueron contratados los estudios. El estudio Delmar Ugarte, abogado, se contrató a través de un concurso por invitación y su contrato fue suscrito el 24 de septiembre del 2013. Ya ha presentado sus informes desde el 6 de enero del 2014, 7 de enero del 2014, 5 de mayo del 2014, 21 de mayo del 2014. Ahí está, y yo puedo hacer llegar esa información que ya me imagino que la deben haber solicitado. Así fue. Entonces, cuando se recibe esta carta, la primera impresión que se tiene es, oye, ¿qué pasó, no? Y esto se trata a nivel interno nada más, con los abogados internos del Proinversión. Ya después es solicitada la opinión del estudio Delmar, que debo decir, desde el primer momento ellos optaron por la descalificación, ¿no? El informe del estudio Guzmán-Napuri fue presentado al Comité de Proinversión con fecha 13 de septiembre del 2014. Sí, eso sí se hizo posteriormente y fue a solicitud mía. ¿Considera normal solicitar un informe externo respecto a una decisión que ya se había tomado hace 40 días? Lo que pasa es que como vieron esas contradicciones o las observaciones hacia lo que había hecho el estudio Delmar y lo que había hecho el estudio Echecopar, esa es una práctica común en Proinversión. Siempre se requiere todo este respaldo legal que le da soporte a las decisiones. O sea, no son arbitrarias, no es que a mí se me ocurra porque yo soy abogada. Realmente, claro, como la abogada del comité, obviamente era importante contar con una tercera, a ver si efectivamente, los dos, a pesar que ya había una decisión tomada, siempre era importante tener otra tercera que ratificó y creo que lo hizo con mayor holgura, inclusive ya siempre posteriormente se ven las cosas de otra manera, ¿no? El tema del gasoducto fue retrasado varias veces. ¿Sabe usted por qué? ¿Cuáles fueron los motivos? A ver, cuando se da la ley, en diciembre del 2012, inmediatamente se pide la incorporación no solamente del gasoducto, sino también del nodo energético. Fueron dos proyectos, que uno era el de mejora de la seguridad energética y el otro el nodo energético. El nodo energético, en realidad, iban paralelos, pero por recomendación de los estudios contratados, que era el estudio de Wood Mackenzie, que recién fue contratado en mayo, prácticamente se decidió que esta, digamos, adjudicación se diera antes. ¿Por qué? Eso tiene una razón, para que exista ya una demanda determinada. Con el nodo energético ya
había muchas más posibilidades de contar con mayores postores. Entonces, no es que el gasoducto se retrasó, el gasoducto siguió paralelo con las acciones que tenía que hacer, pero obviamente el gasoducto tenía varias rutas de diferentes estudios que se habían hecho. Entonces, se contrató el estudio Wood Mackenzie, eso no ha sido por si acaso en mi periodo, pero obviamente he conocido toda esta trascendencia y ahora con mayor razón que la tengo que exponer. Entonces, Wood Mackenzie hace un nuevo estudio, una traza, y eso tarda más o menos como un año, porque tuvieron que hacer una traza, tuvieron que inclusive sostener reuniones con quienes habían desarrollado los anteriores estudios, y el nodo energético se adjudica en noviembre del 2013, si mal no recuerdo. Pero ya para ese momento ya se habían aprobado los planes de promoción de los dos. Eso es bien importante porque cuando se ha preguntado de dónde es que se decide hacer el gasoducto del sur, el nodo energético, el gasoducto del sur se hace con un informe del Ministerio de Energía y Minas que ya prácticamente desarrolla en qué va a consistir, qué es lo que va a contener, qué es lo que tiene que desarrollarse, y eso se envía a Proinversión con el oficio que en su momento envía el ministro para incorporar al proceso. Proinversión es algo así como nuestro agente inmobiliario que tiene que vender y promover. Entonces ellos son los encargados de evaluar de qué forma se promueve. Nosotros en los sectores dicen cuál es el proyecto que quieren que se promueva y Proinversión desarrolla. Proinversión prepara con esos insumos un plan de promoción. Y eso es bien importante porque el plan de promoción ya dice qué naturaleza va a tener, si va a ser una APP, si es autosostenible, y eso es lo que declara. Y el plan de promoción es aprobado como corresponde por el Consejo Directivo. Sí, congresista Espinosa. Gracias, presidenta. ¿Conoce usted a la señora Nadine Heredia? ¿Ha trabajado con usted? ¿Coordinaba con ella? Agradezco la pregunta porque me permite negar absolutamente una relación que me ha atribuido un testigo reservado de una manera realmente falaz y que ha perjudicado mi imagen. ¿En qué sentido? En denominarme a mí como ojos y oídos de la señora Heredia, dicho por ella misma. Eso es mentira, eso es falso y lo niego rotundamente. Lo puedo negar y lo puedo decir. Yo no soy ojos y oídos de nadie. Mis decisiones las asumo y las he tomado como miembro del comité, como lo he hecho en otras circunstancias. Ahí también quiero yo señalar, porque ese tema del testigo reservado que tanto daño me ha causado, porque han habido reportajes en la televisión, al final he tenido que renunciar a mi trabajo, pero me sorprende que no haya un análisis y tengamos que aceptar que lo que dice una persona, que es mentira, tenga que, digamos, no verificarse. Porque si usted lee la declaración del colaborador eficaz, el colaborador eficaz dice que todos sus actos, todo lo que él menciona que ha ocurrido, que si será cierto, se va a tener que demostrar y él tendrá que asumir las consecuencias si es que es hombre, porque lo digo ya que ha habido un artículo de la señora Cecilia Valenzuela que dice que es el señor Belaún del Ocio. Pero bueno, yo no lo conozco, no sé quién es, pero sin embargo él señala que toda su declaración tiene sustento porque él lo ha escuchado el aviso en el año 2013. Cuando se refiere a mí, dice María del Rosario Patiño Marca, completamente. A mí, yo no uso mucho el María del Rosario, pero es mi nombre. Y dice designada en el 2013. Y yo, como ustedes lo deben haber verificado, y aquí también lo tengo, en el año 2013 yo no estaba nombrada en el comité. Yo no era miembro del comité. Y aquí le entrego, señora presidenta, mi resolución, que ha sido del 7 de mayo del 2014. Entonces yo no soy ni su amiga, ni cercana, porque eso es lo que he escuchado y eso es lo que han estado diciendo y lo siguen repitiendo, escudándose en que lo hizo un colaborador eficaz, pero desde ya digo que una vez que esto se verifique, y creo que las investigaciones así lo van a determinar, yo voy a iniciar las acciones legales contra quien corresponda. Sí, congresista Espinosa. Gracias, presidenta. Presidenta, por su intermedio,
Efectivamente, el colaborador eficaz TR01 302 FP Testigo reservado, creo que es, ¿no? Testigo reservado. Señala que no solamente que estaba presente en las reuniones, sino que además usted misma había señalado que eran sus ojos y oídos dentro del comité. Que esa señora dijo que yo era sus ojos y oídos. El colaborador, no sabemos si es señor o señora. Pero por eso digo, si él dice que eso usted había comentado que eran los ojos y oídos. No, eso no dice. Lo que dice el colaborador eficaz, después que hace una narrativa de los hechos que él conoce y que como testigo evidencia, él señala: yo sé desde el 2006 eso que ha ocurrido, que la señora iba a Proinversión. Ya, yo no estaba en Proinversión, yo no sé, nunca he estado en Palacio para esas reuniones. Sin embargo, al final dice, y un miembro del comité, esto es María del Rosario Patiño, designada en el 2013. No, él dice, lo que dice el colaborador dice 2013. Dice, durante 2013 y 2014 con miembros del comité, o sea, se refiere a varios miembros del comité. Yo no he ido a ninguna reunión. Para adecuar las bases de la licitación a favor de Odebrecht antes del otorgamiento de la buena pro del proyecto Gasoducto Sur Peruano. Y vuelve a repetir, también debo señalar que la propuesta de la designación de un miembro del comité, esto es de la señora María del Rosario Patiño, en el 2013 fue por parte de la señora Nadine Heredia, siendo la misma señora, me lo cuenta, era sus ojos y oídos dentro del comité. Nuevamente vuelvo a repetir por su intermedio, Presidenta. En el 2013 yo no era miembro del comité. Entonces, ¿cómo puede haber este señor escuchado que la propia señora le dice que en el 2013 yo era miembro del comité? Y lo dice, y yo he leído toda esa declaración, Presidenta, y lo que dice es, en el 2013 yo puedo dar fe de todo lo que digo porque lo he visto, porque lo he escuchado, porque he sido testigo, hasta diciembre del 2013. Y después agrega febrero, marzo del 2014. Yo he sido designada en octubre, pero por último, más allá de eso, yo no soy ojos y oídos, ni he sido ojos y oídos de la señora Nadine Heredia, y eso lo puedo repetir aquí en cualquier otro lugar. Yo respondo por mis santos y no tengo por qué ser. Respecto a las reuniones, yo nunca, durante mi gestión, nunca se ha convocado a Palacio, ni nunca se ha ido, o yo he ido como miembro del comité, al Palacio o a Proinversión, donde quieran que debe haber dado. ¿Cómo se explica usted que finalizado todo el proceso, habiéndose rechazado el segundo postur, que era Gasoducto del Sur, TECP, el Poder Judicial le da la razón y señala que efectivamente Proinversión se equivocó? No solamente se equivocó, sino que le impidió el proceso al acceso a libre competencia, pero además del acceso a libre competencia, afectó o vulneró su capacidad de participación. Pero lo que es más grave, señala, afectó o vulneró su capacidad de participación, pero lo que es más grave, señala la sentencia de TECPEGAS S.A. Gasoducto del Sur. Señala que Proinversión efectivamente vulneró los derechos del debido proceso, la legítima defensa y al principio de seguridad jurídica de la parte demandada al cursar la Carta 27/2014, emitida con fecha 30 de junio del 2014, y declara irreparable la vulneración de los derechos al debido proceso, la legítima defensa y al principio de seguridad jurídica. Dice, bueno, se equivocaron, se falló, el país no pudo tener un segundo postor que hubiera ayudado mucho en el tema de competencia, y se requiere a la parte demandada, o sea, Proinversión, donde usted trabajaba, para que no vuelva a incurrir en las acciones o omisiones que motivaron la interposición de la presente demanda, debiendo en lo sucesivo establecer normas claras y precisas para la calificación y descalificación de los postulantes, así como emitir sus pronunciamientos con respecto al debido proceso. Estaba entre los postulados o entre los requisitos que la carta cambiaran de accionistas o de participación. Eso no estaba en lo estipulado en el reglamento o en las bases concretamente. Como ustedes se pronunciaron en contra, pero además no solo eso, prácticamente lo retiraron, que era una de las prácticas que utilizaba Odebrecht, la de postor único.
Señora Patiño. Sí. Señora Presidenta, por su intermedio, doy respuesta a la pregunta de todo el desarrollo que ha hecho muy bien la congresista Marisol Espinosa. En realidad, deberíamos empezar por establecer qué decían las bases. En realidad, esto es un proceso. Respecto a la sentencia, quiero precisar que hubo una demanda. Los señores optaron por irse a la vía judicial y no, como correspondía, a impugnar el supuesto agravio en el propio proceso, porque había una instancia del Consejo Directivo. Ellos demandan, pero no demandan los 4 supuestamente agraviados, solamente demandan 2. Esa demanda se admite. Proinversión, creyéndose y sustentando con todo derecho, se opone y hace toda una argumentación con una excepción de falta de personería, de legitimidad para obrar. Sin embargo, el juez, obviamente, si uno ve únicamente una parte del tema, que así no se desarrollan los procesos, puede pensar que efectivamente tuvo una carta, salió la carta, no se la diste, se la quitaste y ya, violación total. Eso no es así. Las bases establecen bien claro, en la parte de la calificación, que lo que se le pide al postor al momento de presentar sus declaraciones juradas, porque eso es lo que son declaraciones juradas, las hagan en las condiciones que dicen las bases. Y las bases decían que el sobre número 1 con el que precalificas es como tu partida de nacimiento, no puede variar. Con ese sobre presentado, ellos decían que eran 4 y que eran 25% cada uno. A su vez, también las bases dicen, en ese mismo acápite, si el comité llegara a evidenciar que hay alguna falta de veracidad respecto de estos hechos, en ese capítulo podrá descalificarlo en cualquier etapa del proceso. Imaginemos que hubiera mentido ahí y nos damos cuenta después, puede ser descalificado. O sea que no es cierto, porque tú en un desarrollo de descalificación, no se ponen pues todos los conceptos, pero están y uno tiene que leer integralmente las bases. Lo dice bien claro el artículo por el cual se le descalifica. Nosotros fuimos los que más lamentamos porque, por lo menos, desde que yo entré a este proceso y sé que ha sido desde mucho antes, porque por eso es que se han ido atrasando, para allanar la cancha, para que todos tuvieran las mismas posibilidades y tuviéramos más postores. Cuando ingresamos, la idea era que los postores estén satisfechos con que las bases tenían todos los requerimientos. Y por eso es que el 14 de mayo se les convoca y se les dice qué es lo que requieren para poder llegar a la fecha 30. Gasoducto estuvo programado desde el primer cronograma hasta para el tercer trimestre del 2013. Esa fue la primera fecha. Luego se postergó para febrero y en febrero, viendo que aún no era suficiente y los postores realmente estaban interesados, en febrero se aprueba. Tampoco es nuestra gestión, o por lo menos en la que yo he participado. Ahí se aprueba correr el cronograma al 30 de junio. Obviamente, recuerden ustedes que este proyecto es dado por seguridad energética. ¿Por qué se dice que sea una APP? Porque es más rápido. Todos los documentos que sustentan, que tampoco son de mi periodo, pero que aquí están, son hechos fácticos, hablan de la necesidad de priorizar. Este es un proyecto priorizado de interés nacional. Y quiero señalar que la política del gas era una política pública, generada desde el año, fines del los 90, 99, 98, con políticas y normas en favor del gas natural y su promoción, continuadas en el gobierno del presidente Alejandro Toledo y luego con el gobierno del partido aprista, el segundo gobierno. Obviamente, esa política pública que supone, que eso es lo que hacemos los funcionarios, los funcionarios que estamos al servicio público, estas políticas públicas son las que se promueven. Entonces, el gasoducto constituía eso, un proyecto prioritario, un proyecto de interés nacional que requería que fuera dado lo antes posible. Sin embargo, como promotora de inversión también debo reconocer que sí, uno escucha al mercado
y quiere ver al mercado qué es lo que dice. Debo reconocer también que en esa reunión convocada por el Consejo Directivo en el cual participamos los miembros del comité y todo el equipo que participó en este proyecto, se citaron a todas las empresas que había en ese momento, concursadas, sino que eran más de 11, 14 casi. 3 hicieron consorcio, que ya lo ha señalado el jefe del proyecto, y ahí ninguna dijo que necesitaba más plazo. Pidieron, sí, ¿qué requiere? Que se prorrogue el tema del consorcio. Se prorrogó, porque el consorcio en la primera oportunidad estaba para 2 meses anteriores. Y dijeron que se postergue lo más cercano a la fecha de adjudicación. Eso fue lo que hicieron. Entonces, cuando nosotros decimos que se le ha descalificado malamente, yo tengo que señalar que el error que comete este postor, lamentablemente, es presentar una carta modificando el consorcio minutos antes que se abriera el sobre 2, que contenía una declaración jurada donde decía que era 25, 25, 25 y 25. O sea, sigo siendo el mismo con el que precalifiqué, pero antes he presentado una carta, 10 minutos antes que se inicie el acto, donde digo que ya no soy. Y eso de que tiene que cambiar porque tiene que cambiar los nombres, no es pues. Porque justamente la empresa Suez era la que tenía las mayores espaldas financieras y era finalmente el operador, el que tenía más experiencia. O sea, para nosotros también fue lamentable. ¿Y qué mejor prueba que no se le quiso descalificar? A pesar que contamos con una opinión interna que nos decía que tenía que ser calificado porque ya había faltado el principio de veracidad, es enviar esa carta. Y esa carta nosotros la enviamos porque el comité evaluador señala y dice, ¿no? El comité evaluador dice, bueno, esa carta no está dentro del sobre, para nosotros no tiene ningún efecto, debe decirse que la deje sin efecto y nos recomienda enviar una carta. Nosotros como comité aprobamos que remitan esa carta sin perjuicio de los informes legales. Así está nuestro acuerdo. El acuerdo del comité dice eso. Y por eso es que la carta... Señora Patiño, disculpe que la interrumpa, pero en realidad requerimos que tenga respuestas un poco más precisas. Ha tenido una oportunidad para hacer las explicaciones. Ya que no fue pertinente en su momento, le sugerimos que por favor se señala a las interrogantes que se le están haciendo. Lo que le quiero decir simplemente que el postor se autodescalificó al presentar esa carta minutos antes y faltando la verdad en el sobre que había presentado. Eso es. Congresista Espinosa. Presidenta, me solicitó una interrupción la congresista Beteta. Congresista Beteta, tiene la interrupción. Gracias, Presidenta. Sí, había solicitado antes de la pregunta a la congresista una interrupción, algo que no ha quedado claro y hemos sentido en la señora Patiño un poco de fastidio. Y sí me ha dejado una duda cuando la congresista Marisol hace referencia y da lectura a una declaración que no sabemos quién es el colaborador eficaz, pero la señora Patiño al parecer sí conoce, ¿no? Y ella ha señalado que se trataría de Martín Belaúnde. Entonces, en ese sentido, la pregunta es, ¿por qué cree usted que, según su versión, sería el colaborador, el señor Martín Belaúnde, que haya dicho que usted era los ojos y oídos de la señora Nadine? ¿Por qué cree que él habría señalado eso? Señora Patiño. Presidenta, me importa que hay un comentario de la periodista Cecilia Valenzuela que así lo refiere. Yo no sé quién es el colaborador o el testigo reservado. A mí no me consta quién es, pero yo he referido a esa declaración en el periódico. Yo no sé quién es, por eso a mí la verdad, discúlpeme, Presidenta, por su intermedio, eso a mí me indigna y yo la verdad es que sí, eso a mí me ha hecho mucho daño. Entonces, por eso quizás no es un fastidio, quizás es la mentira y la falsedad de alguien que fácilmente puede decir algo que no es cierto. Congresista Beteta había pedido la segunda interrupción y vamos a tener una por excepción al congresista Mulder, luego la congresista Beteta. Bien, gracias, Presidenta. ¿Usted conoce al señor Martín Belaúnde Locio? Y de ser así,
¿Qué grado de amistad o enemistad tiene usted? Y también a la pregunta anterior que le había formulado, ¿por qué cree que el señor habría declarado que usted era los ojos y oídos de la señora Nadine? ¿Ha tenido algún problema o alguna discusión, discrepancia con el señor Martín Belaúnde? No, no lo conozco. No lo conozco al señor Belaúnde Locio, salvo las noticias, pero personalmente no lo conozco, nunca he hablado con él. Y el por qué me parece, yo nuevamente repito, ahí hay un error. O sea, definitivamente no puede ser. Para que un testigo reservado haga una declaración y esta pueda ser tomada como válida, tiene que ser certeza, tiene que ser certera. Y él mismo señala que él no puede dar fe de lo que ha pasado en el 2014 porque ya no estaba. Si tienen acceso a la declaración de ese testigo, eso es lo que dice. Eso ha salido en Expreso, han hecho reportajes sobre el tema y yo me he encargado de rectificar, de que rectifiquen, de presentar cartas para que rectifiquen que en el 2013 yo no era miembro del comité. Entonces, y por último, yo no soy ojos y oídos de esa señora. Entonces, yo no entiendo por qué. Y yo me imagino, y entonces siempre es la suspicacia y el poder pensar que es así. Pero no lo conozco al señor Belaúnde Locio. En todo caso, me refiero a este artículo que ha sacado la señora Cecilia Valenzuela. No, yo no afirmo que sea él. Pero imagino que en las investigaciones, y que eso es lo que se está viendo. Congresista Mulder. Presidenta, solicitarle nuevamente que también las respuestas sean más breves, no tan repetitivas. Preguntarle si ya compareció ante el Ministerio Público y si se le confrontó en el Ministerio Público con las declaraciones del colaborador eficaz. Señora Patiño, por Sí. favor, Sí, le vamos señora a rogar presidenta, precisión en la sí, respuesta. ya comparecí al Ministerio Público, he dado mi declaración en el primer proceso. En el segundo aún no he sido citada. Hay una primera denuncia, una primera investigación preliminar en la que he comparecido. En esta segunda, en la que se ha abierto investigación, aún no he sido citada. Sí, si Pero nos puede precisar cuáles son los procesos por los cuales se le está llamando. No, en el primer proceso se abrió una investigación preliminar con el señor, contra el señor Ramírez, Edgar Ramírez. Ese fue el primer proceso. Y yo personalmente fui en calidad de testigo. Ahí he prestado mi declaración, ahí es donde aparentemente se presenta este testimonio del testigo reservado, pero no me confrontaron ni con él, ni me han hecho referencia a esa declaración. Perfecto. Gracias, señora Patiño. Congresista Espinosa. Bien, lo que señala la sentencia es que no hubo falta de veracidad en el caso del gasoducto, sino cambio de composición de acciones del postor Gasoducto Peruano del Sur. O sea, hubo cambio de información y no falsedad. Y es más, la Contraloría General de la República, en el informe de auditoría 937-2015, señala, bueno, hace toda una precisión sobre el sobre 1, el sobre 2, conteniendo la declaración jurada de vigencia, y señala que se mantiene inalterable la información del sobre 1, no se condecía con la modificación informada, por lo que procedió a descalificar el concurso, a descalificar del concurso al consorcio mencionado, invocando el segundo párrafo del numeral 5211 de las bases del concurso. La Contraloría señala que, sin embargo, la citada descalificación no se ajustó a las bases, pues el postor puso en conocimiento de Proinversión la modificación del consorcio mencionada, la cual por extemporánea no generó efecto alguno, anexo 9 del cronograma 20 de junio del 2014, y el comité no resolvió la situación indicada a pesar de que tenía la obligación, según el punto 1.5, facultades del comité. Asimismo, el postor manifestó que presentó su declaración jurada según la modificación informada, en cualquier caso, en virtud de dicha información. Si el comité determinó deficiencias en la declaración mencionada, no se ha evidenciado el requerimiento al postor de la subsanación correspondiente, según las bases del numeral 8.23 y el artículo 5 del decreto legislativo 1012.
Contraloría señala que los hechos descritos se originaron por la conducta negligente de los servidores públicos de Proinversión, así como la debilidad de los controles de los procesos y procedimientos de promoción, quienes descalificaron al postor Consorcio Gasoducto Peruano del Sur sin considerar las disposiciones contenidas en las bases. Esto es lo que señala y concluye Contraloría. Sin considerar las disposiciones contenidas en las bases. La situación expuesta ocasionó la afectación del principio de competencia del concurso, pero además que no se tenga una propuesta económica mejor que la propuesta ganadora en aproximadamente 136 millones. Gracias. De dólares, 136 millones de dólares. Gracias, Presidenta. Presidenta, por su intermedio. Bueno, la opinión de la Contraloría en ese extremo discrepamos, porque efectivamente las bases sí lo contemplaban. O sea, y nuevamente, la Contraloría señala que como no es un supuesto de descalificación, no debe ser, pero vuelvo a repetir, las bases también contemplan que si tú faltas a la veracidad de tu declaración, puedes ser descalificado en cualquier momento. Eso dicen las bases. Y eso justamente es lo que se está observando para la Contraloría, ¿no? Sí, es diferente. Gracias, Presidente. Es diferente. Falsear o cambiar la veracidad es diferente de señalar el tema de postores. Modifica los porcentajes. Modifica los porcentajes y en su sobre decía que era lo mismo. Ahí hay algo que no está claro. O sea, el sobre tenía que decir, de acuerdo a las normas de las bases, que era igual a lo que había precalificado. Dice eso, pero su propio representante presenta una carta diciendo que no es así y lo quiere hacer ver inclusive en el acta. O sea, era un hecho relevante que no lo podías dejar de ver. El consorcio modifica su consorcio no por los nombres, lo modifica por los porcentajes y esa es una modificación. Por lo tanto, no hay falsedad. Una cosa es modificar el porcentaje. La falsedad se da cuando presente verdadero y no es falsedad, ¿no? Es una cosa modificar el porcentaje de participación. Y es más, vuelvo a señalarle, la Contraloría lo vuelve a señalar en la observación número 2, dice quienes aprobaron las bases del concurso y no advirtieron que las mismas carecían de un sistema de evaluación que permitiera seleccionar la propuesta técnica más conveniente para el otorgamiento de la Buena Pro, asimismo porque los lineamientos y directivas sobre procesos de promoción de la inversión privada no están de acuerdo a los principios de las normativas que regulan las concesiones. Las situaciones descritas ocasionaron que se otorgue una Buena Pro a un postor calificado cuya propuesta técnica no está demostrada objetivamente que era la más conveniente para el Estado peruano. Gracias, Presidenta. Señora Patiño. Presidenta, el tema de lo último que ha mencionado del sistema de evaluación es otra cosa. El sistema de evaluación a que ellos refieren es el tema de evaluación para calificar el proyecto en sí. Pero en respecto a las bases, vuelvo a repetir, los señores dijeron y juraron que eran 25, 25, 25. Ya el solo hecho de haber presentado esta carta diciendo que no lo eran, ya los descalificaba. Ese ha sido uno, pero bueno, en realidad igual nosotros quisimos e intentamos mantener esta competencia. Ese fue el espíritu de esa carta, donde también existía duda si debía o no debía darse esa carta, porque había un informe legal que decía que no. Sin embargo, aceptamos y se envió. Solicitamos otro informe. No decidimos nosotros quién. Le dijimos a nuestro equipo técnico, que es el que nos da soporte en los estudios, que consultaran a un estudio importante de renombre, y el estudio de Checopar reunía esas condiciones. Entonces estuvimos de acuerdo en que ellos ratifican que efectivamente ya se había faltado a la veracidad cuando ellos cambian su consorcio. Entonces gracias, congresista Espinosa. Tiene el uso de la palabra la congresista Karina Beteta. Interrupción. Interrupción. Interrupción.
A la congresista Beteta, congresista Víctor Andrés, tiene la interrupción. Sí, simplemente, ¿quién escogió el estudio Checopar? ¿Quién lo escogió? ¿Es un estudio de prestigio? Bueno, pero da la casualidad que hay 27 estudios de prestigio contratados por Odebrecht. 27. Uno de ellos es Checopar. La pregunta es, ¿quién escogió Checopar? El estudio Checopar presta servicios también a Proinversión y tiene, la verdad, a criterio, y particularmente a mí, uno de los mejores administrativistas, y este era un hecho administrativo. Sí, Entonces, pero Presidenta, pero si el estudio Checopar tiene el mejor administrativista, pero a su vez es abogado de Proinversión y abogado de Odebrecht, lo lógico es que el estudio Checopar se abstenga de intervenir. En ese momento que tomamos la decisión de contratar no teníamos conocimiento que era abogado de Odebrecht, pero no... Pero está en Internet, eso es muy sencillo. ¿Usted maneja Internet? Sí, claro. Entonces, ahí está en Internet. Sí, Presidenta. Sí, evitamos el diálogo, por favor, sí. a través de la presidencia. Sí, Presidenta, el comité no lo contrata, o sea, el contrato lo hace Proinversión. Claro, antes de darle la palabra a la congresista Beteta para precisar la pregunta del congresista Víctor Andrés, le preguntó quién escogió a Echecopar, no por qué. Y le rogamos nuevamente, insistiendo, en que responda con precisión a lo que se le pregunta. Sí, como le repito, nosotros pedimos contar con un informe de un estudio especialista y la verdad, ahorita usted me dice qué persona lo dijo y en estos momentos no puedo recordar quién fue que sugirió que fuera el Echecopar. Congresista Beteta, tiene el uso de la palabra. Gracias, Presidenta. Recordarle a la invitada que está bajo juramento. O sea, no quisiéramos nuevamente tener esa experiencia cuando Barata vino a la comisión Lavallato, presidida en ese entonces por el congresista Pari, y dijo que ellos nunca habían pagado sobornos. Y más adelante ya sabemos que sí se pagaron sobornos. Digo esto y dejo constancia para que pueda usted colaborar a llegar a la verdad y sancionar a los responsables. En ese sentido, no guarda coherencia ni relación lo que usted señala a la pregunta que ha formulado la congresista Marisol respecto de la descalificación al otro postor. ¿Por qué, si usted dice que en sus bases estaba la prohibición y era automático la descalificación, ¿por qué ustedes optaron en permitir la subsanación? O sea, ¿por qué tomaron ese trámite si muy bien podrían, con sus bases que usted mismo señala, automáticamente haber denegado? ¿Para qué le da tiempo para que subsanan, para que luego ustedes tomen la decisión de dar a la otra empresa con quienes aparentemente ya se había coordinado? Gracias, Presidenta. Señora Patiño. Presidenta, sí, antes de todo quiero recalcar que yo estoy aquí con absoluto ánimo de colaborar, no es mi intención de ninguna manera y estoy siendo absolutamente transparente, a veces creo que hablo demasiado o estoy hablando de más, así que en todo caso pido disculpas si se ha interpretado de esa manera, pero yo he venido aquí a decir la verdad y eso es lo que estoy diciendo. Si no he recordado exactamente, ese fin de semana donde sucedieron todos estos hechos, efectivamente sí, fue nuestra decisión dar la posibilidad, en un ánimo de mantener la competencia, el retiro de la carta que se señala, donde efectivamente dicen, le dijiste que sí, pero el comité también tiene la facultad de poder subsanar sus propios errores. Entonces, si esta carta, cuando ya tenía una violación de nulidad, no debió haberse entregado, lo que se hizo fue, con los informes legales, que fueron los que sustentaron este tema, retirarla. Eso es lo que ocurrió. Congresista Beteta. Gracias. Nos sorprende cuando muy bien al momento del inicio de su presentación, la señora Patiño ha dicho que ella, por su profesionalismo, ha llegado a ser designada miembro de Proinversión y específicamente dentro del Comité de Proseguridad Energética. ¿Cómo no recuerda, y que recién son aproximadamente 3 años, podríamos señalarlo, que no recuerda quién fue el funcionario o la persona que haya decidido
designar y tomar los servicios de los estudios jurídicos que usted mismo ha señalado. ¿Podría ayudarnos quizás un poco a recordar y hacer memoria y nos podría decir quién fue? ¿Fue el presidente? ¿Fue usted? ¿Fue algún otro miembro? ¿O le ordenaron de Palacio que tenía que ser? ¿Nos podría ayudar, por favor? Mire, si he sido Señora yo, Patiño. presidenta, si he sido yo y ahorita no recuerdo, puedo alguien decirme quién fue quien lo sugirió. Yo no tendría ningún problema en hacerlo porque me parece que es un estudio que sí está, pero discúlpeme, pero cometería un error. En todo caso, con cargo yo me comprometo a enviar una carta y señalar quién fue la persona que lo hizo. Y si he sido yo, lo voy a decir, congresista, no tengo ningún problema. No tengo nada que ocultar. Y a nosotros nadie nos ha instruido, ni yo he recibido ninguna instrucción para que sean ellos. Conozco el estudio de Checopar. Hemos trabajado muchas veces con ellos y tengo el mejor de los conceptos de ese estudio. Y sí, efectivamente, pudieron haber sido cualquier otro, pero la verdad es que no se iba a hacer un concurso en ese momento. Congresista Beteta. Sí, por su intermedio, presidenta. Cuando usted ingresó a laborar al Ministerio de Energía y Minas en enero del 2012, ¿quién la convocó? ¿A propuesta de quién ingresó a laborar? Sí. He repetido que yo he trabajado antes de llegar al Ministerio de Energía y Minas en Proinversión. Primero COPRI y después Proinversión. Trabajé primero en el área de postprivatización, bueno, en el área legal en realidad, ¿no? Destacada en postprivatización. Luego pasé a ser jefe de postprivatización y luego trabajé en los proyectos mineros con el ingeniero Merino, 3 años antes de que él fuera designado ministro. Quien me lleva al ministerio es el ingeniero Jorge Merino. Congresista Beteta. Y me he mantenido hasta enero de este año. Por su intermedio, presidenta, para que nos pueda señalar, usted en las sesiones que tenía Proinversión, de acuerdo a otro integrante también de Proinversión, ha señalado el señor Navarro que en esas reuniones participaba la señora Nadine. ¿Usted recuerda en cuántas reuniones donde usted era miembro del Comité de Proseguridad Energética de Proinversión ha participado la señora Nadine? Presidenta, en ninguna. Yo entré el 7 de mayo, el 8 de mayo tuvimos nuestra primera sesión. Todas las sesiones las hemos llevado a cabo en las oficinas de Proinversión. Nunca en ningún otro lugar. Todas las sesiones han sido ahí y nunca ha estado presente la señora Heredia. Congresista Beteta. Entonces, ¿por qué cree usted que el señor Navarro haya afirmado y también el señor Lecarnaque señaló que la señora Nadine estaba presente en alguna de las reuniones que tenía Proinversión? Presidenta, no ha sido en mi periodo. Lo que el señor Navarro ha señalado dice el año 2013, pero no ha sido mi periodo, yo no puedo. Congresista Beteta. Me pide una interrupción la congresista Marisol. Congresista Espinosa, tiene la interrupción. Gracias, presidenta. Una pregunta que se me pasó. El comité se reunió con el señor Barata, número 1. La otra, ¿usted sabía que el señor Edgar Cadenías trabajaba para el proyecto Kuntur? Y la última pregunta es, ¿Proinversión contrata al estudio a pedido del comité? Son 3 preguntas. Si el comité se reunió con el señor Barata, si sabía que el señor Cadenías trabajaba para Kuntur. Sí, el comité no se reunió con el señor Barata. La otra pregunta, perdón, era si... Edgar Cadenías, ¿sabía usted que el señor Edgar Cadenías trabajaba para el proyecto Kuntur? No, hasta antes de su designación, no. ¿Y cómo es que se pide, es el comité el que pide a Proinversión que contrate al estudio? ¿Al estudio Echecopar? Sí, es el comité. El comité le pide que una otra opinión, una segunda opinión. Congresista Beteta. Presidenta, por su intermedio, si nos puede señalar, ¿usted ha participado en alguna reunión en Palacio de Gobierno
con el presidente, con los ministros y los miembros de Proinversión para que puedan explicar cómo iba el avance de este proyecto en alguna oportunidad al presidente de la República? Presidenta, no he participado en ninguna. Congresista Beteta. ¿En cuántas oportunidades usted ha coincidido en algunos eventos, ya sea en Palacio de Gobierno o en otros lugares, con la señora Nadine Heredia? Señora Patiño. Presidenta, he visto a la señora Heredia por primera vez en la juramentación del señor ingeniero Jorge Merino y creo que en otra juramentación y algunas actividades protocolares. Sí, si nos puede precisar a qué actividades protocolares se refiere y le preguntó también el número aproximado de reuniones en las cuales ha coincidido con la señora Heredia. Reuniones, no he tenido reuniones con ella. Los protocolares son estas juramentaciones de ministros y me parece que algún evento en Palacio, cuando fue, me parece, sí, pues fue una juramentación, las dos juramentaciones ahí. Congresista Beteta. Sí. ¿Nos podría señalar usted qué tipo de amistad o grado de profesionalismo ha compartido en alguna otra oportunidad con el señor Edgar Ramírez Cadenillas y Gustavo Navarro Valdivia? Presidenta, yo conocí al señor Edgar Ramírez cuando lo designaron como miembro del comité. Lo único que sabía de él cuando lo designaron es que lo googleé y vi una exposición de él hablando del gasoducto. Cuando fue designado me lo presentó el ministro Mayorga. Y a Gustavo Navarro sí lo conocía porque Gustavo Navarro es un gerente de Petroperú con quien tenía relación y había sido director de hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas. Congresista Beteta. Sí. ¿Nos podría explicar breve cuál era el rol, qué acciones usted realizaba como miembro del Comité de Proseguridad Energética? Y ahí quería decir, ¿usted absolvió estas consultas técnicas que habrían hecho al proyecto? Presidenta, por su intermedio, como vuelvo a repetir, el comité tiene como facultades conducir el proceso. Contamos con todo un equipo técnico, con un jefe de proyecto que lo lidera a través de una dirección de promoción de inversiones y ellos nos elevan todo el material que desarrollan en informes, en estudios, en consultas. Las ponen a consideración, nos la exponen y nosotros aprobamos. ¿Cuál ha sido mi participación en el proceso en sí? Es obviamente contribuir con mis conocimientos, tratar de dar la mayor transparencia, tratar de dar facilitar la inversión. Y obviamente también apoyar a este buen equipo técnico que ha trabajado muy duro y que, bueno, lamentablemente por las circunstancias ajenas hemos tenido que apreciar este tema de corrupción que lo ha enturbiado, ¿no? Gracias, señora Patiño. Damos la bienvenida al congresista Jorge Castro y al congresista Gino Costa. Congresista Beteta, sigue el uso de la palabra. Sí. ¿Nos podría explicar cuál fue el motivo de cambio de un proyecto autofinanciada, como lo era el proyecto Kuntur, a un proyecto cofinanciado por el Estado? ¿Cuáles eran los resultados que iba a ser favorable al Estado peruano? A ver, Presidenta, el proyecto Kuntur es un proyecto que a veces dice iniciativa privada, pero en realidad es una solicitud de concesión de un privado al Ministerio de Energía y Minas. Hago esta precisión para que no se confunda con los temas de iniciativas privadas que se desarrollan a nivel de proinversión. Ese proyecto, efectivamente, lo pidieron al Ministerio de Energía y Minas, voy a tratar de ser breve, lo pidieron al Ministerio de Energía y Minas presentando los requisitos que ahí se exigían, ¿no? Que presentaran un informe sustentado con un estimado de inversión, se le otorga la concesión y el proyecto, esto se inicia en el 2008.
¿correcto? En el 2008, a los pocos meses, bueno, se varía la composición, entiendo que hay un cambio de conduit y se convierte en el proyecto Kuntur, hasta el 2010, 2011, donde ya ellos tienen la concesión y quieren operar. Lo que ocurre también aquí es que este proyecto no tenía le había solicitado al Estado un préstamo, no tenía los CTF que se requerían, no tenía la demanda y solicitaron que el Estado pudiera participar con ellos. Y esto se iba a hacer a través de Petroperú. Sí, congresista Beteta. Sí, le pediría que por favor podría precisar a la pregunta que le he formulado, ¿no? ¿Por qué cambió el proyecto autofinanciada como lo era el proyecto Kuntur a un proyecto cofinanciado por el Estado? Y que nos diga simplemente en términos sencillos por qué, porque iba a beneficiar al Estado peruano o quién se beneficiaba con ese cambio de financiamiento. Sí, señora Patiño, una vez más. Yo lo sé, lo que pasa es que es importante porque en primer lugar no hay cambio. No hay tal cambio, no hay cambio. Este proyecto continuó. Es un proyecto absolutamente de un privado que solicitó, puso sus condiciones y sus requisitos y siguió, continuó. Llegó hasta su EIA. El EIA le dio como 50 meses para que continuara. Es ahí porque ya lo explicó el ingeniero Mayorga la semana pasada y él ha dicho bien claro que no se continuó apoyando a este proyecto porque era un apoyo que le iba a dar el Estado si es que se daban las condiciones. No se le dio porque se requería de una mayor cantidad. El Estado tenía que poner dinero, tenía que darles un préstamo de 10 millones y tenía que garantizarles la garantía. Por eso ese proyecto continuó. Es ahí donde se decide, en julio del 2012, ir por el proyecto, que es el proyecto paralelo, que es el del gasoducto del sur. Este proyecto de Kuntur continuó y se suspendió. Así estuvo. Eso es. Y lo que hay es el proyecto del gasoducto del sur, que es el que ya continúa, que es absolutamente diferente. Congresista Beteta. Sí, para que nos pueda señalar si en forma personal la señora Patiño o conjuntamente con los demás miembros del Comité de Pro Seguridad Energética, de Pro Inversión, se habrían reunido con algunos representantes, si recuerdo nos podría decir con qué representantes de las empresas ganadoras o con otras empresas que quizás no ganaron el concurso, nos podría señalar si ustedes habrían tenido previamente, antes de otorgar la buena pro de esta licitación, con qué representantes habrían tenido reuniones, dónde y cuándo. Señora Patiño. Presidenta, las bases establecían que los postores podían solicitar reuniones con el comité. Nos hemos reunido con los dos miembros, con los dos consorcios que quedaron finalistas, es decir, el consorcio Gasoducto Sur Peruano y el Peruano del Sur. Y las reuniones fueron en Proinversión, a solicitud, como le digo, de ellos, como un procedimiento y convocatoria del jefe de proyecto. Congresista Beteta. Sí, ¿podría decirnos los nombres, quiénes eran ellos, los representantes de ambas empresas? Bueno, iban los representantes, yo no recuerdo exactamente los nombres, pero recuerdo que estaba el señor Arditi, me parece, los abogados, por el lado, ese es por el lado del consorcio Gasoducto Peruano del Sur. Y por el lado de los señores del consorcio de Nagas y Odebrecht, me parece que iba el señor Carvalho, que es el que más asistía, y su representante legal, que era la señora Claudia Jocama, y el señor, no recuerdo su nombre, Jocama. Con ellos creo que hemos tenido reuniones para absolverles consultas. Todo el equipo de Proinversión, tanto el comité como el equipo técnico. Congresista Beteta. Me pide el congresista García Belaúnde la interrupción. Congresista. Sí, yo creo que la doctora Patiño nos quiere confundir a base de gramática, ¿no? Que un proyecto no, que termina, que empieza, que continúa, que ella es promotora de inversiones. ¿De qué inversiones puede promover ella? ¿Qué experiencia tiene para promover inversiones?
por una inversión de 7.200 millones de dólares. O sea, pasan de un proyecto donde el Estado no invierte a otro donde el Estado tiene que invertir muchísimo. Y aquí no pasó nada. Y ella promueve inversiones. No, pues, yo creo, y el señor Mayorga, que es un gran lobista, que es decir, es el referente empresarial, ¿no?, de la señora Patiño, es el referente profesional, que es un señor lobista, sabrá mucho de sus negocios, pero de lobismo sabe mucho más. Entonces, acá ha habido una cosa turbia y un negociado clarísimo. Entonces, que nos diga la señora Patiño si ella está de acuerdo con todo esto, si no ha visto acá algún tipo de sospecha o es que ella está simplemente cubriéndose o escudándose en diferentes vericuetos gramaticales para no decir que conocía lo que existía, porque es una cosa evidente, Presidenta, una evidente que ante una entrega a dedo de un consorcio o de una obra de 7.200 millones sobre 1.300 que había sido el anterior, nadie se dio cuenta y todo estaba bien. O sea, que encontraron bien, no han defendido el Estado, evidentemente, han defendido su bolsillo, que estaba muy bien que el Estado no intervenga nada o no invierta nada y luego pase a invertir un montón. ¿Eso es promoción? ¿Eso qué cosa es? Entonces, la pregunta es, la señora Patiño, por favor, que el presidente le invocamos, que no nos tome el pelo, que no nos tome el pelo, que diga exactamente la verdad. ¿Y qué ha visto ella? ¿Qué ha sentido? ¿Ha habido corrupción? ¿Ha habido delito? ¿Ha habido aguas turbias cuando ella ha actuado de esa manera? Que nos diga, simplemente, presidente, eso es lo que queremos, que sea sincera. Señora Patiño. A ver, Presidenta, con todo respeto, yo he venido aquí a esta comisión, a la cual respeto también, y también exigiría el mismo respeto porque yo no soy ninguna persona corrupta ni he venido a sorprender a la comisión. Estoy tratando de ser, no soy una persona técnica, soy abogada, no he venido a sorprender a nadie, estoy explicando de la forma más breve porque sé que están contra el tiempo. Trato de explicar que el tema de Kuntur, que fue en el 2008, continuó porque no se le podía quitar la concesión al privado. El privado pidió que el Estado lo ayude y el Estado lo ayudó. Hicieron los estudios, hay un estudio de la CAF que dice, que lo hace Petroperú, que dice que ya el proyecto no es de 1.300, había pasado de 2.000 a 5.000, Presidenta, por su intermedio. Doy respuesta al congresista. Yo no voy a enmañar ninguna corrupción, no soy corrupta, yo soy una persona correcta. Y lo puedo decir y repetir. El tema de Kuntur es claro y probablemente, lo explicó y he hablado del ministro porque él lo ha explicado la última vez, pero me imagino que va a venir también el ministro Merino, que es en su época como se dio, donde se ha dado esto. Y lo que se decidió, lo que yo conozco porque yo no he participado en ese proyecto, lo que se decidió a nivel del Ministerio de Energía y Minas y de Economía, porque eran los que tenían que dar la fianza, es que este proyecto no lo podía apoyar el Estado porque iba a ser muy oneroso. Ahora, el proyecto del gasoducto es paralelo, pero también es diferente. El proyecto del gasoducto del sur tiene seguridad energética, tiene el tema del gasoducto propiamente dicho y los ductos hacia las otras. Y hay un tema también importante que les debo señalar, que significa que el proyecto Kuntur, únicamente, Presidenta, tenía un tema de inversión, que era el CAPEX. En el caso del gasoducto sur, tiene el CAPEX y el OPEX, es decir, la operación y el mantenimiento. Por eso es que se eleva el costo. Aquí ha venido el ingeniero Edgar Ramírez, el señor Navarro, y todos han expuesto técnicamente en qué consiste esto. Pero yo lo único que puedo señalar es que cuando la congresista me dice que ha cambiado, lo único que puedo precisar es que no es que ha cambiado, es que es un proyecto paralelo que continuó y que ya obviamente podía haber continuado, pero decidieron participar en el del gasoducto nuestro, el que era el del gasoducto surperuano. Congresista Beteta. Sí, gracias, Presidenta. Por su intermedio, por más que se esfuerza en no decirnos la verdad tal conforme ha ocurrido estos hechos, sí ha habido cambios.
¿cómo explica de un proyecto de 1.300 millones a que haya pasado a 7.800 millones? Hay un cambio, entonces ese cambio ¿a qué se debe? Y es más, faltando un día o en el mismo día de la propia licitación que se lleva a cabo, bueno, pues sacan automáticamente de carrera al otro postor para que le puedan dar, en este caso, a la empresa quien habría sido beneficiada. Entonces, eso es la preocupación y queremos que nos pueda señalar cuáles fueron esos cambios sustanciales en el proyecto para que haya incrementado el presupuesto. Señora Patiño. En primer lugar, Presidenta, el proyecto tiene sus estudios que los hace Wood Mackenzie. La diferencia central es, hay el tema de la redundancia por el caso del gasoducto TGP. Eso es una diferencia que no la tiene el otro. El gasoducto sur peruano va a llevar el gas al sur y aquí se le está dando la operación y el mantenimiento por 34 años. Ahí también hay otra diferencia. Entonces, yo no estoy defendiendo tampoco a nadie. Eso es lo real y lo concreto. Estoy hablando de este proyecto al cual yo ingreso en mayo y el proyecto de Kuntur que existía ya y que era a nivel del Ministerio de Energía y Minas. Congresista Beteta. Finalmente, para ir culminando, Presidenta, por su intermedio, para que nos pueda señalar la señora Patiño, como miembro del Comité Pro Inversión, tenía conocimiento, ¿no?, que para adjudicar un proyecto de gran envergadura, como el gasoducto, era necesario garantizar las reservas de gas del proyecto para el tiempo que pueda durar la concesión. ¿Cómo es que el comité garantizó esta exigencia? ¿Nos podría explicar? Gracias. Señora Patiño. Presidenta, como he señalado, se tenía ya el nodo energético adjudicado, se tenía ya los contratos con los consumidores que ya se habían dado y se tenían las garantías de las reservas que había señalado la Dirección de Hidrocarburos. Gracias, congresista Beteta. Tiene el uso de la palabra el congresista Gino Costa. Gracias, Presidenta. Gracias, Presidenta. Buenas tardes. Señora Patiño, colegas, disculpándome, Presidenta, por la tardanza. Yo tengo tres preguntas. La primera está referida al límite máximo del costo del servicio, que terminó siendo fijado en base al estudio de Wood Mackenzie en 7.800 millones de dólares. El monto máximo referencial anterior había sido 3.643.000 millones de dólares. La pregunta es, ¿de cuándo cuándo se fijó ese primer monto y cuál es la explicación del incremento de 3.643 a 7.800 millones de dólares? Si esas cifras son exactas y cuáles son las fechas en que se determina cada uno de esos montos, y si nos pudiera dar las razones del incremento entre uno y otro. Sí. Señora Patiño. Presidenta, voy a tratar de explicarlo desde el punto de vista técnico como es. El caso de los 3.000 y tantos no tenían el costo de mantenimiento y operación, que sí se da con los 7.000 a los 34 años. Es decir, eso ya supone, y eso te evitaba las adendas, y por eso es que se va a pagar por los 34, ese servicio que se va a dar por los 34 años. Presidente, ¿una interrupción? Sí, con todo gusto me pide una interrupción. Ese es por el mantenimiento y el subsidio por el traslado del gas, por el consumo del gas, por los compradores del gas, ¿cuánto era además? El tema del CASE, me dice usted, de los ingresos garantizados, pero era hasta que se cumpliera con la demanda. ¿Cuánto era? Yo le pregunto cuánto era. ¿Cuánto era? ¿Cuánto significaba eso en dólares? En estos momentos no tengo el dato. Entonces estamos hablando de 7.800 más el gas garantizado, ¿no es cierto? ¿Cuánto sale en 34 años? ¿O en 12, o en 15, o en 20 años? ¿Cuánto sale? ¿Usted no lo ha hecho?
No lo tengo en este momento. Usted no lo ha dicho. ¿Usted es un experto en este no, yo tema? No soy experta en ese tema. Bueno, pues usted ha sido miembro del comité. No, sí, pero es un tema técnico bueno, que en estos momentos usted, no lo... O sea, que usted escoge y licita y entrega una buena pro sin ver esos detalles No, tampoco. esa es la razón y los informes que han sustentado. Pero usted no se ha fijado en los montos. O sea, usted alegremente forma parte de un comité seleccionador y entrega una buena pro sin ver estos detalles. ¿Es así? ¿De simple las cosas? No, no es eso. Los informes tienen los sustentos de la operatividad y del costo. Ya, está bien. Pero usted no se da cuenta que es mucho dinero, que el Estado puede pagarlo todo. ¿Usted no se da cuenta que el límite es el cielo, digamos, para el Estado? ¿Usted no se da cuenta del costo-beneficio? ¿Usted no se da cuenta de eso? ¿Simplemente entrega una obra de acuerdo, en fin, a una selección o a un postor? Ahí están los estudios técnicos. Perdón, estudios técnicos puede haber de cualquier cosa, señora Patiño, a través de la presidencia. El estudio técnico, en este momento hacemos un estudio técnico de cualquier cosa. ¿No? Pero eso es, ¿cuál es el costo-beneficio de eso para el país? Ese es el tema, ¿no? Porque ha habido corrupción. Al haber corrupción, sabemos que ese costo-beneficio ha sido en base a un incentivo, una gratificación a diversos funcionarios. En eso estamos. Entonces, ¿cuál es el costo-beneficio? ¿Cuánto costaba el gasoducto en 34 años? ¿Cuánto costaba? ¿7.800? No, mucho más. ¿Cuánto más? ¿El Perú podía hipotecarse de esa forma? ¿Usted pensó en eso alguna oportunidad? ¿Usted pensó en eso? Señora Patiño. Presidenta, el proceso y el proyecto Gasoducto del Sur ha sido y es un proyecto importante para el país. Nos han sustentado al comité los estudios técnicos, económicos, para eso. Si el congresista me pide que yo diga si está sustentado y está garantizado que esos montos tienen una justificación. Yo no voy a discrepar con el congresista y respeto su opinión. Congresista Costa. Entonces, perdón, estamos hablando de cifras que no se pueden comparar. Que no se pueden comparar. Los 3.643 están referidos, ¿es correcto llamarlos monto referencial del proyecto? No contemplaban o es el costo de hacer el gasoducto. ¿Es el nombre exacto? Claro, lo que pasa es que justamente tienes el tema de que vas a desarrollar el costo y el servicio hasta el año 34. Yo sé, pero por eso, entonces la diferencia entre los 7.300 y tantos... Es un tema de operación. Que fue el monto en que se otorgó ¿no es cierto? Era 7.800... Ese era el valor referencial. El valor referencial. Y terminó ganando Odebrecht con 7.300. Claro, pero el otro postor, si se dice que es verdad, porque ese sobre nunca fue abierto, no sabemos si esa es la cifra, eso para el proceso no existe. Para el proceso no existe. Según el otro postor fue, digamos, 7.190.000 lo que ofrecía. Es un margen que está dentro de las probabilidades. Pero no sabemos, no podemos saber. Perdóneme insistir, o sea, 7.300 es el monto total que incluye hacer la obra, construcción, financiamiento durante de 34 años para que sea devuelta al país. Y los 3.643 son solo el costo de la obra, el CAPEX, o es otro monto que no tiene nada que ver con esto. Es la operación, justamente es el CAPEX, lo que es la inversión que ellos van a requerir. O sea que en realidad la operación cuesta más que la construcción misma de la obra. Así es, sí. Sobre los honorarios de éxito, usted participó del acuerdo número, no sé si es 842 del año 2014, no sé si usted recuerda, donde se regula el pago por honorarios de éxito del asesor de transacción, ¿no es cierto? Sí. ¿Usted participa de ese...? No, el pago de los honorarios los hace el Proinversión. Yo sé, pero hay un acuerdo del comité donde se fija la forma de regular el pago de honorarios de éxito dentro del comité. ¿No es una decisión que toman ustedes? Sí es dentro del proceso se considera la regulación de los honorarios de éxito.
Ahora, y así fue el concurso que realizó Proinversión. El pago de honorarios de éxito está contemplado si es que hay más de un postor, más de 2 postores. Sí. Ahí lo que nosotros tomamos conocimiento es que Proinversión no pagó porque consideró que solamente había habido un postor. A pesar que habían 2 postores, pero se le pagó por un concepto nada más, como si hubiera habido uno, porque se consideró una oferta válida. O sea, no se le pagó honorarios de éxito. No se le pagó el adicional, solamente uno. Muchas gracias, Presidenta. Congresista Mulder. Presidenta, ¿alguna que otra pregunta de las que ya no se ha preguntado para efectos de evitar repetición? La señora Patiño, la doctora Patiño, fue nombrada primero por resolución ministerial 418 del 2012, del 18 de septiembre del 2012, como encargar a la señora María del Rosario Raquel Patiño Marca, asesora del despacho ministerial, las funciones de coordinación del Ministerio de Energía y Minas con el Poder Legislativo. O sea, fue la coordinadora del Ministerio de Energía y Minas en el año 2012, a partir del año 2012, con el Congreso. ¿Cuál era la tarea fundamental encomendada allí? Sobre todo tomando en cuenta que este es un cargo de alta relevancia política y de confianza. ¿Cuál era la directiva fundamental que le habían impartido en el Ministerio de Energía y Minas, concretamente el ministro Merino Tafur, que era el que la nombró? Sí, el ROF del Ministerio de Energía y Minas tiene entre las condiciones de sus asesores, su jefe de gabinete, la coordinación con el Congreso. Mi función era coordinar efectivamente los pedidos de citas, las solicitudes, los oficios remitidos que salieran con oportunidad, los requerimientos, las normas. Esa era un poco la dirección, porque había un coordinador parlamentario. Yo tenía simplemente la responsabilidad que este coordinador parlamentario, todos los requerimientos que llegaran del Congreso fueran atendidos con oportunidad, las citas para el ministro, los aclaraciones respecto a normas, citas con los congresistas que pedían con los funcionarios de Energía y Minas. Esa era básicamente la labor. Congresista Mulder. Gracias, Presidenta. Posteriormente, en marzo del 2013, usted ya pasa a ser la jefa de gabinete asesor del despacho ministerial, un cargo más elevado, de mayor relevancia, pero también de confianza política. Sí, el ministro Merino me otorgó esa designación porque efectivamente el jefe de gabinete hacía las funciones que yo estaba realizando, las de coordinación y, bueno, algunas coordinaciones y encargos especiales. Sí, congresista Mulder. Gracias, Presidenta. Posteriormente, ya en este caso es una resolución suprema, ya no la firma un ministro, sino que la firma el Presidente de la República, con visado del señor Ministro de Economía y Finanzas, o sea, ya es una norma, después de la ley, prácticamente el Decreto Supremo y la Resolución Suprema. La nombran, es una resolución un poco curiosa porque dice aceptar la renuncia del señor Guillermo Lecarnaque al cargo de presidente del Comité de Proinversión en Proyectos de Seguridad y de la señora Rosa María Ortiz Ríos al cargo de miembro del Comité de Proinversión. Y después se hace la designación ahí mismo. O sea, no es una que acepta renuncia y por lo general se hace de manera separada. Designación de miembros del comité. Designar a los miembros del Comité de Proinversión en los proyectos de seguridad energética, o sea, un nombramiento directo. Edgar Ramírez Cadenillas, quien lo presidirá, y María del Rosario Raquel Patiño Marca. Entonces, podríamos decir que este es un cargo de mayor confianza política con relación a los anteriores también. Presidenta, yo he desarrollado mi labor, mi trabajo, y lo he explicado aquí durante años de manera técnica. No pertenezco ni he pertenecido a ningún partido. Esos cargos de confianza me fueron designados por el ministro, en ese momento el ministro Merino,
y el último por el ministro Mayorga. Y he explicado que mi designación en el comité es precisamente por la experiencia y el conocimiento que yo tenía de haber trabajado en Proinversión y estar vinculada a los procesos. No solamente en ese proceso, sino también en los procesos de promoción de inversiones en minería, que eran temas de mi especialidad. Congresista Mulder. Presidenta, bueno, yo creo que mucho depende de cómo o cuál es la envergadura de los cargos públicos para saber si son técnicos o políticos, ¿no? La mitad de los congresistas del Partido Nacionalista no militaban tampoco en el Partido Nacionalista, incluso más de la mitad. De eso a lo mejor puede dar testimonio la congresista Karina Betet. Pero lo cierto es que muchas personas se presentan, incluso aquí, hasta ahora en el Parlamento, tenemos gran cantidad de parlamentarios que dicen que son técnicos, como si no fuese ese un cargo político. Pero ¿por qué señalo esto? Pues, Presidenta, porque yo creo que ha habido casos de confianza política respectivos al gobierno anterior que los pongo en consideración para que pueda yo ser desmentido. Porque en momentos en que la doctora Patiño tenía un cargo así de relevancia, como por ejemplo asesora del despacho ministerial, y después pasó a integrar Proinversión, fue que se sucedió el famoso caso Helios. El congresista García de Lagún, de aquí presente, fue uno de los protagonistas de ese caso. Fue que se sucedió el famoso caso Helios. El congresista García de Lagún, de aquí presente, fue uno de los protagonistas de ese caso, que determinó la caída del gabinete con el señor René Cornejo, quien había promovido que la empresa Helios, con la cual él estaba vinculado, tuviera contratos con el Estado peruano. Y resulta que había una conexión también con la señora Patiño a través de su cónyuge, que también ha sido consultor senior de proyectos de la corporación Helios. Entonces, ¿había o no había peso político en estas cosas, en los cargos que ha tenido la doctora Patiño? Señora Patiño. Presidenta, los trabajos que ha celebrado mi esposo él es un consultor, es un ingeniero, es consultor de proyectos, es profesor de la universidad académico y no tiene nada que ver el tema político de mi esposo en el caso Helios. No encuentro, disculpe, Presidenta, por su intermedio, la relación que puede haber en un tema político. Yo, como vuelvo a repetir, he trabajado en el fondo Mi Vivienda, he trabajado en Proinversión, he trabajado en Popular y Porvenir, he trabajado en muchísimas empresas y soy una técnica. Yo no fui al ministerio, como equivocadamente lo han señalado, y probablemente el congresista se refiera a ese reportaje que da a entender que yo he sido nombrada en esos cargos por este gobierno. No, lo vuelvo a repetir. Y no tengo ningún problema de decir que yo deslindo con la corrupción. Todo mi trabajo siempre lo he obtenido y los cargos que he tenido es por mi trabajo, mi compromiso y mi dedicación. Participé en este proyecto del gasoducto del sur porque creo que es un proyecto importante y no voy a aceptar, y lo niego tajantemente, que se diga que yo he sido una persona corrupta. Ojalá, y celebro que esta comisión que investiga, al igual que la Fiscalía, se pueda aclarar, porque yo me he visto perjudicada también, mi nombre y mi prestigio profesional. Eso es. Congresista Mulder. Presidenta, yo no le he dicho corrupta a nadie, por si acaso. No, usted no, pero el congresista de la UNES. Sería mejor que nos concentremos en los hechos, nada más, para que puedan ser desmentidos si se necesitan siempre los descargos, porque cuando no se recogen los descargos, entonces que las cosas quedan mal establecidas, como en estos momentos voy a demostrar con respecto al informe que hizo la Contraloría General de la República sobre todo el proceso de concesión en el tema del gasoducto, y señala sustantivamente que muchas de las cosas no tuvieron descargos, a pesar de que las bases exigían que para distintas imputaciones se hicieran descargos. Finalmente, sobre esta parte nada más, encontré también una resolución en la que se acepta la renuncia de la doctora Patiño como miembro del Consejo Directivo del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico INGEMET. Esta resolución es del 20 de febrero del 2017, es reciente, o sea que podríamos decir, pero la que no encontré es cuando la nombran en este Consejo Directivo. ¿Cuándo es que usted pasó a trabajar a INGEMET? En el 2013. ¿En el 2000, perdón? Perdón, en el 2012. Abril del 2012 me nombraron.
miembro del consejo directivo. Entonces, como era un consejo directivo, era como simultáneo. una simultánea, un director. Era simultáneo. Pero no con el... Yo estaba con Proinversión, yo estoy en el 2014, el 2013 también. Es un directorio. O sea, ha habido un momento en que usted tenía un cargo ejecutivo, político en el Ministerio de Energía y Minas, más el directorio de Proinversión y también el de Ingemet, Sí. que son directorios. Sí. Correcto. Bueno, son cargos, pues, sin duda, a mi modo de ver, particular, son cargos importantes en una gestión pública. Lo que quería también puntualizar es lo siguiente. Ya le adelantó un poco la congresista Marisol Espinosa, pero creo que se necesita una visión más integral de este informe de auditoría 937 de la Contraloría General de la República, que formula 6 observaciones a todo el proceso que se dio de la designación del gasoducto. Y, en primer lugar, usted conoce este informe de la Contraloría. Estoy involucrada. Aquí establece, entre otras cosas, y no quiero ser presidenta en esto cansino, que el operador que estuvo descalificado, o mejor dicho, que las bases establecían que la posibilidad de presentar un cambio de operador calificado era de un plazo de 10 días contabilizados a partir de la fecha de cierre, sin la exigencia de que el reemplazante cumpla con los requisitos de la preclarificación del operador calificado y sin que se requiera la autorización del concedente. Y que esto, justamente, esta omisión de haber consignado la norma, o mejor dicho, de no haber suprimido esta norma, es responsabilidad, y lo dice de esta manera, ¿no? Los hechos descritos se originaron por la conducta negligente de los servidores públicos de Proinversión. Y en función de eso, señala exactamente lo mismo en las otras 6 observaciones, que tienen bastante contenido técnico, pero que llevan a que la Contraloría General de la República inicie un proceso sancionador. Sí. Y entonces, ¿qué decimos? ¿La Contraloría está mal? ¿La Contraloría se equivoca? ¿La Contraloría tiene orientación política? 6 observaciones. Señora Patiño. Presidenta, sí, hemos hecho los descargos correspondientes porque entendemos que la óptica que utiliza la Contraloría para haber observado todo ese proceso no estamos de acuerdo. O sea, en el caso, por ejemplo, del operador, uno tiene que leer el contrato de manera integral. Y con los casos de cada uno de estos, en algunos casos no se han recogido nuestras observaciones, nuestro levantamiento de observación. Congresista Mulder. Presidenta, me permito recordar que creo 2 veces se ha citado también para escuchar la versión de los operadores descalificados y hasta ahora no los hemos podido recoger. Incluso en una oportunidad estuvo esperando la persona varias horas y al final se tuvo que retirar. Pero lo que dice, por lo menos esta observación, dice lo siguiente, la Contraloría. En la primera, segunda y versión final del contrato de concesión, se advierte la modificación sucesiva efectuada a la cláusula 9.10.3, cuya versión final se incluyó el párrafo siguiente. El concesionario, etcétera, la obligación del concesionario de solicitar al concedente el cambio de operador calificado solo será exigible dentro del periodo previsto en la cláusula 9.10.1 del contrato. Con dicha modificación, dice la Contraloría, se permite al concesionario el cambio de operador calificado luego de transcurrido el plazo de 10 años contabilizados a partir de la fecha de cierre, sin la exigencia que el reemplazante cumpla con aquellos requisitos que la precalificación del operador calificado y sin que se requiera la autorización del concedente. O sea, este punto, desde su punto de vista de experta en estos temas, no tiraría por tierra el único argumento que había, que era el que justamente se había modificado la composición del consorcio perdedor y que al establecerse esa modificación de último minuto ya simplemente tenía que ser descalificado.
al parecer la Contraloría dice de que podía hacerlo. Señora Patiño. Presidenta, por su intermedio, sí. No, él no podía cambiarlo. Y eso es para después, cuando ya está en operación. Cuando el concedente ya está en operación, puede cambiarlo y puede solicitarlo. Y eso se ha corregido con las adendas que se han presentado después. Ahora, lo que se ha señalado es que no se puede cambiar la composición. Pero ellos han argumentado que no han cambiado la composición, lo que ha cambiado es la proporción de los mismos componentes. Entonces, ¿cómo se interpreta el concepto de composición de un consorcio? La composición es ¿En función siempre de la misma proporción o en función de la participación de las mismas empresas? Porque yo podría decir, si sale un postor y entra otro postor con el mismo porcentaje que tenía el postor anterior, también es un cambio de composición. Porque, claro, el componente es distinto, los que lo juntan son factores distintos. Pero si lo que cambia es la proporción y siguen siendo las mismas personas, lo que se ha cambiado es la proporción, no la composición. No, lo que te dicen las bases es que, Presidenta, por su intermedio, lo que dicen las bases es que tú no puedes modificar ni la composición, ya la modificación en sí de la composición y la proporción es una afectación a las bases y al debido proceso. Esa es la posición por lo menos que legalmente tenemos sustentada. Era la posición del comité, del equipo. En ningún momento alguien en Proinversión y dentro de Proinversión alguien dijo que no debían ser descalificados. En realidad ellos cometen ese error al presentar esa carta modificando su consorcio. Presidenta, la última parte de mi intervención. Me interesa lo del Ministerio Público. La señora Patiño dice que ha sido citada en una oportunidad al Ministerio Público, pero en el marco de una denuncia distinta, no específicamente esta. ¿Nos puede aclarar ese tema? Señora Patiño. Sí, Presidenta. La investigación preliminar que se inició en la Fiscalía, en la segunda Fiscalía con el fiscal Avia, ha pasado ahora al fiscal Hamilton Castro, que está viendo todos los casos de Odebrecht. Entonces, ahí aún no hemos sido citados los investigados. Entiendo que están haciendo muchas gestiones y muchas acciones. Lo último que se ha sabido es que han levantado el secreto de las comunicaciones, pero aún no hemos sido citados para comparecer en el caso de la Fiscalía. ¿Usted ha sido citada a qué caso y cuándo? Al caso que se inicia, la investigación preliminar iniciada al señor Edgar Ramírez, con la señora Claudia Jocama, me parece, que fue la primera que se dio en la segunda Fiscalía también con el fiscal Avia, y donde fuimos citados en calidad de testigo. Yo fui citada en calidad de testigo. Correcto. ¿Y en esa comparecencia que tuvo usted, se puso de su conocimiento lo que había declarado el colaborador eficaz? No. ¿Quiere decir que usted judicialmente no ha todavía presentado sus descargos con respecto a las imputaciones de ese colaborador eficaz? Así es, ni en esta segunda investigación lo considera. En esta segunda investigación no recogen eso, recogen otros aspectos de esa declaración. Pero ¿cómo puede usted saber eso si usted no se ha personado todavía en esta segunda investigación? No, ya nos han hecho llegar la investigación en qué consiste. ¿Perdón, les han hecho llegar qué? La investigación. Digamos las imputaciones, las el preliminares. Claro, ese es el auto del fiscal en el que está abriendo proceso para que usted sepa de qué le están imputando. Pero el resto del expediente no, pues en el resto del expediente tiene que estar obviamente las declaraciones de otras personas que es obligación del fiscal contrastarlas. Quiere decir entonces que todavía no ha contrastado usted las versiones que se han dado de ese colaborador eficaz. Por supuesto que no. De acuerdo, pero convendrá usted en que, aunque las fechas puedan ser discutibles, y usted seguramente las discutirá en el Ministerio Público, tiene que haber alguna razón que explique que un colaborador eficaz la mencione de manera tan enfática. Y esto además tiene cierto correlato con los cargos que yo le acabo de señalar, que son cargos de confianza en un gobierno y en ascenso. Entonces, el que la señora Nadine Heredia no haya tenido con usted ningún tipo de contacto, bueno, es posible. Obviamente nosotros no estamos aquí para juzgarle, pero para no creerle.
pero es posible que eso haya llevado a que ese colaborador eficaz la haya visto usted en una situación en la que por lo menos se aparentaba cierta vinculación estrecha con la señora Nadine Heredia, o por lo menos con el Partido Nacionalista, o en su defecto que alguien de estrecha vinculación con los dirigentes del Partido Nacionalista la haya mencionado usted como una persona de confianza, a lo mejor por una desavenencia o por una circunstancia como esa. Pero es que es bien complicado que un colaborador eficaz suelte gratuitamente un nombre, y si ese nombre no tiene una confirmación mínima, se le cae la colaboración eficaz, porque está mintiendo, evidentemente, ¿no? Señora Patiño. Así es, señora presidenta. Yo coincido con lo que señala el congresista, pero lo que sí yo niego, eso no es verdad. Más allá de esas fechas, eso no es verdad. Y mis cargos, la designación de mis cargos las ha hecho el ministro Merino y el ministro Mayorga. Yo no tengo designaciones políticas. Soy una técnica y lo he demostrado. Y esa es mi trayectoria profesional. Presidenta. Bueno, este cuento de que soy una técnica, que no tengo nada que ver con la política, es muy conocido ya. Pero... Es muy conocido, es un cuento muy conocido. Porque la señora Patiño ha sido nombrada coordinadora en el Congreso. ¿Y a quién nombran coordinadores? ¿A los técnicos? No. Acá hay mucha gente que ha pasado por el Congreso y que está en el Congreso muchos años. A los coordinadores entre el Ministerio y el Congreso y una bancada, sobre todo coordinador con la bancada mayoritaria, la que maneja, ¿se nombra técnicos? No, nunca. Siempre se nombra amigos del régimen o parientes de algún ministro o compadres o miembros de su partido. Así de simple. Tan es así que mientras la señora Patiño estaba acá de coordinadora de un gobierno que ella, según dice, no tenía que ver nada, era política, era muy técnica, pero eso de técnica de conseguir una cita con el ministro, no entiendo cuál es el tecnicismo. No entiendo cuál es el tecnicismo de conseguir una cita con el ministro, llamar al ministro y fulano y tal quiere verlo usted. Eso, ¿qué técnica requiere? Si ahora hasta con la voz uno llama por teléfono, uno marca los números hasta con la voz. Entonces, ¿qué técnica requiere? Ninguna. Era por favoritismos. Entonces, cuando el colaborador eficaz TR01 3D 2F EP CECF 2016 dice que existieron llamadas entre la esposa del presidente Ollanta Humala con María del Rosario Patiño, ex integrante del Comité de Proseguridad Energética y de Proinversión, que otorgó la decisión a Odebrecht, y señala el testigo reservado que Patiño fue designada como miembro del comité por Nadine Heredia, a quien señaló que ella era sus ojos y oídos dentro del comité. Entonces, bueno, y da la casualidad que mientras esos ojos y oídos han funcionado, porque mientras fue la señora Patiño presidente, mientras fue la señora Patiño coordinadora, salió nada menos que la ley, que ha permitido todo. Y no solamente salió la ley porque vino del Ejecutivo, Juan Jiménez Mayor, presidente del Consejo de Ministros, y Ollanta Humala Tazo, presidente constitucional de la República, sino que además hubo dos proyectos también de la bancada mayoritaria, dos proyectos de Johnny Cárdenas, que más o menos decían una cosa muy parecida, ¿no? Y firmado, ¿por quién? Por la bancada mayoritaria en ese momento. Entre ellos está acá Freddy Otárola Peñaranda, gran defensor de la familia, de la pareja presidencial. Y aquí están todos los que han sido seguidores y siguen siendo seguidores, muy pocos le queda ya al señor Humala. Y entonces, por suerte, presidente, acá tengo mi votación, me abstuve de votar. ¿Y qué dice el proyecto, presidente? ¿Qué dice el proyecto que tanto gestionó la señora Patiño? Dice: según la naturaleza del proyecto, el Ministerio de Energía y Minas podrá autorizar la aplicación del mecanismo de ingresos garantizados, que ya hemos hablado. La naturaleza del proyecto, el Ministerio de Energía y Minas podrá autorizar la aplicación del mecanismo de ingresos garantizados, que ya hemos hablado, que ella no sabe cuánto es, no tiene idea cuánto es, ¿no? Y luego autoriza a Electroperú y a Petroperú, y luego, como no tiene plata,
Petroperú, se le permite emitir bonos, 400 millones de dólares en bonos para elevar su capital social. O sea, una obra de 7.800 millones, hay que emitir 400 millones de bonos para elevar el capital social de Petroperú, porque, claro, la señora Patiño no se dio cuenta, porque ella es una técnica, no se dio cuenta, siendo técnica, de que un proyecto de 7.800 millones no se podían hacer pues con 400. Iba a faltar mucho más. Entonces, aquí está este proyecto que se aprobó. El Ministerio de Energía y Minas definirá los mecanismos de compensación y de ingresos garantizados y adecuará los reglamentos necesarios para la aplicación del proyecto. Este proyecto se hizo con la coordinadora de una especialista como es la señora Patiño. Aquí está. Esto es la madre del cordero. Aquí empieza la mega corrupción del gasoducto del sur. Entonces, Presidenta, la pregunta es, ¿y esto qué nos puede decir ella? ¿Sigue siendo técnica? ¿Fue llamada como técnica o como amiga de Nadine? Que nos diga la verdad. Señora Patiño. Presidenta, rechazo totalmente esa aseveración. Bien, eso ocurre en la sala Bolognesi, donde sesiona la denominada Comisión Lavallato que preside la congresista Rosa Bartra. Se presenta la exfuncionaria de Proinversión, la señora Patiño, María del Rosario Patiño, quien integró el comité de selección de Proinversión. Ella niega haber sido los ojos y oídos de la ex primera dama Nadine Heredia y niega que haya elaborado o asesorado al consorcio Odebrecht. Pero dejamos esta comisión, nos vamos con lo último de la información.